el cielo, trae tu reino, tu fuego caiga hoy, sopla el viento, estruendo, tu fuego caiga hoy, abre el cielo, trae tu reino, tu fuego caiga hoy, tu fuego caiga hoy. Dale un fuerte aplauso a Él y a su presencia. ¿Cuántos queremos realmente que su fuego descienda? ¿Cuántos queremos que se haga su voluntad en este lugar? Así que vamos a seguir adorando. Vamos a decir, queremos que tú vengas. ¿Cuántos saben que Dios viene por su iglesia? Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Decimos, viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Decimos juntos, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Decimos juntos, viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, decimos juntos, Cristo viene ya. Cristo viene ya. ¿Cuántos sabemos que va a venir por su iglesia? Nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Así que vamos a decir juntos, volveremos cantando. Volveremos cantando. Decimos, volveremos saltando. Saltando. Volveremos con gozo. Decimos juntos, volveremos gritando. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya. Juntos decimos, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Dale un fuerte aplauso a Él. ¿Cuántos saben que realmente va a venir por su iglesia? No sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a venir porque fue algo que Él dejó establecido en su palabra. Y si algo sabemos y si de algo estamos seguros, es que Dios no miente. Entonces, qué feo sería que Él llegara y no estuviéramos preparados para ese momento. Así que yo te invito a que tú hoy te puedas poner a cuentas con Él y decirle: Dios, yo quiero estar para cuando tú vengas. Yo quiero estar preparado
para ese momento. No quiero que me tome de sorpresa. Realmente quiero rendirme a ti. Y toma este momento también para recordar que si estás aquí es porque Él ya te ha traído. Fue porque en su momento Él te dijo: yo te amo. Y sus cuerdas de amor cayeron en nosotros. Y nos atrajo con tanta, pero con tanta delicadeza. Nos cuidó, nos amó, nos transformó, y dice su palabra que nos hizo nuevas criaturas. Y aquí estamos tú y yo como nuevas criaturas, nuevas, limpias, adorando su nombre, glorificando lo que Él es, diciéndole que Él es santo y que Él es digno, y que a Él le damos toda la gloria y toda nuestra mejor adoración, porque estamos preparándonos para el momento en el que Él venga, y que cuando estemos en su presencia estemos justamente como ahorita, que sería adorando, exaltando y glorificando lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra vida, ya juntos como iglesia, en un cuerpo transformado. Pero tenemos que estar preparados, así que yo te invito, levanta tus manos y dile: yo me entrego a ti, Espíritu, yo me entrego a ti, y mi Dios, dile: y yo me entrego a ti, Espíritu, y yo me entrego a ti, mi Dios, y yo me entrego a ti, Espíritu, y yo me entrego a ti, mi Dios, y yo me entrego a ti, Espíritu, y yo me entrego a ti, y mi Dios, y yo me entrego a ti, Espíritu, y yo me entrego a ti, mi Dios, yo me entrego a ti, Espíritu, y yo me entrego a ti, mi Dios, y yo me entrego a ti, Espíritu, y yo me entrego a ti, mi Dios, y yo me entrego a ti. Tú eres santo, al que es santo, al que es digno. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, Espíritu de Dios, yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Dile: es su amor el que nos da paz, el que me da seguridad. Espíritu Santo, es tu amor. Es tu amor tan grande.
escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los dedos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está extendiendo y yo me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el Espíritu Santo, vete en este lugar. Levanta ahí tus manos. Dile, ven, ven. Toma el control de mi vida. Hoy entramos a este lugar santísimo en tu presencia. Queremos tener un encuentro contigo, Dios. Dile, ven, ven, encuéntrame en ese lugar. Te rindo mi mejor ofrenda. Te entrego mi corazón. Vamos, no pierdas esta oportunidad de tener un encuentro con Dios. Dile, ven, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor también, el que nunca falla, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control.
Y en la noche clamé a ti, me acercaste, viniste a mí, tu voz me habló y me levantó. Cuán grande es tu amor, toda vergüenza tomaste tú. Pondré mis cargas en ti, Jesús. Tu voz me habló y me levantó. Cuán grande es tu amor. Y tú dejaste el cielo y descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Tu voz me habló y me levantó. Vamos, iré. Y cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor. Y tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste a mí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán gran,
Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. ¿Se puede escuchar una vez más nuestra voz? Y decimos juntos: cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran. Porque no hay nada que pueda escapar de su amor. Es tan alto que no podemos estar arriba de Él. Es tan bajo que no podemos estar abajo de Él. Es tan ancho que nos rodea. Su amor nos abraza, nos envuelve. No podemos huir de Él. Su gracia nos ha comprado. Y dice la palabra de Dios que con lazos de amor Él te atrae. No importa qué tan lejos estés de Él. Estás a una oración de volver a su regazo. Cuán grande es su amor. Usa y levanta tus manos, dile: Dios, perdona mis pecados, perdona mi iniquidad, perdona que día a día te ofendo. Perdóname, perdona. Vamos, derrama tu corazón. Hay algo a lo que Dios no se resiste y es a un corazón arrepentido. Y es por eso que David es nombrado en la Biblia como aquel conforme al corazón de Dios. No por ser un hombre perfecto, sino por ser un hombre que en cuanto hacía un pecado, volteaba su mirada y le decía: perdón. Perdón, Dios, perdón. Y como iglesia venimos ante ti, Dios, con un corazón contrito y humillado. Dile: ven, Espíritu Santo. Si nos ama, como nos ama, como nos ama, como nos ama. Si nos ama, como ahí está su Espíritu Santo. Si nos ama, Vamos, prepara tu corazón para un encuentro con Dios. Abrázanos, abrázanos. si nos ama.
poderoso por mí. Como un huracán, su amor pega en mí y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. A la tierra con un beso empapado y mi corazón retorna con violencia. Dile, no tengo tiempo para remordimientos cuando veo y como tú nos amas, Vamos, iglesia, que se escuche tu voz. Si nos amaste, como nos amas, Dios. Si nos amas, que diste a tu Hijo, Es inexplicable su amor, que diste al primogénito, es inexplicable su amor. entregaste a tu Hijo. Si nos amas, Gracias, hermano Espíritu Santo. que te entregaste por mí, que diste lo mejor, que te entregaste por amor. Si nos amaste primero, si te entregaste, por amor, si te entregaste, si diste lo mejor, si estuviste hasta el final, si sufriste por mí, cuánto nos amas. Se trata de ti. Cuánto nos amas, Jesús. No sé si tú puedes sentir su presencia, pero yo sé que Dios está tratando con más de una persona en este lugar. Te entregamos. Tú estás aquí. Cuán grande es tu amor. Dios está trayendo convicción. Dios está trayendo un renuevo a las iglesias. Mira, es momento de volver tu rostro a Dios. Especulaciones en el mundo hay muchas. Que si una depresión económica, que si los aranceles, que si el comunismo en el mundo. Pero hay algo que permanece, y es su presencia, y es su palabra. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas tú no pasarás. Así es. Vendrá tempestad, tal vez plagas, enfermedades, y tú y yo podemos decir algo: pero tú no pasarás en mi vida, Así es. pero tu gracia me sostendrá. Y mira,
no se trata de una religión, no es momento de estar peleando con el de al lado, que si te vio feo, que si no. Es un momento de que tú le digas: Dios, tú pastoreanos. Tú eres el buen pastor. Tú dejaste las 99 y fuiste por mí. Tú diste a tu Hijo unigénito en la cruz. ¿Cómo he de pagar eso? Y Dios dice: tú no pagas nada. El precio fue pagado en la cruz. Dios, pero si cada día parece que soy yo el que clava a tu Hijo. Y Dios dice: aún así, Él limpia tus heridas. Y como el Hijo pródigo te dice: ven, te he preparado un banquete. Mis promesas, mis bendiciones están. Solo es que tú quieras. Puedes levantar ahí tus manos. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho. Vamos, abre tu voz. Mi Hijo eres tú. Ven, ven. Me acerco al trono de tu gracia. Ven, ven. Me rindo ante ti. A Él le plació Este amor que hoy vinieras a este lugar. para mí. Preparo este banquete. Corro a los brazos de mi Padre. Te Vamos, aprovecha. escucho decir: mi Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Vamos, fluye, fluye en su Tu presencia. amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi Hijo eres tú. Ahí está su presencia. Me acerco al Él es trono omnipresente. de tu gracia. Pero es su presencia que acción está ahí. Vamos, vamos, vamos. Solamente dile: entra en mi corazón. Inúndame. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho Ven, Espíritu decir: Santo. mi Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante Gracias, ti. Espíritu Santo. Tu amor para mí. Gracias, Espíritu Santo. Los brazos de mi Padre. Gracias, gracias. Te escucho decir: Gracias, mi Espíritu Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Gracias, Espíritu Santo. Corro a los brazos de mi Padre.
bueno es adorar al Rey. Sabes, no se requiere tanto. A veces pensamos que necesitamos hacer muchas cosas para entrar a la presencia de Dios, pero lo único que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. La Escritura dice, el cual no despreciará a Él. Es que solamente créele, exáltale, glorifícale, alaba su nombre y haz un altar de adoración ahí en tu lugar, y te aseguro que Dios hablará a tu vida. Quiero pedirle a todos los juniors que pasen, vamos a orar por ellos para que puedan ir a su salón. No se vayan a aquella esquina, pónganse aquí enfrente, no sean tímidos. Aquí enfrente, vénganse aquí enfrente. Ahí, alto, alto ahí, ahí. Yo quiero invitarte para que extiendas tus manos aquí con nuestros juniors. Y en verdad quiero pedirte que ores por ellos. O sea, yo sé que ahorita vas a hacer una oración y ya no. Yo quiero pedirte que ores todos los días por estos jóvenes. Sabes que hay muchos jóvenes que a esta edad, muchos adolescentes, que a esta edad el enemigo los atrapa y los aleja de Dios. Y algunos tienen oportunidad de regresar, pero otros se quedan en el mundo. Y yo no sé tú, pero esta es nuestra responsabilidad. Cada uno de ellos es nuestra responsabilidad. Y algunos no vinieron el día de hoy. Quizás fue algo por lo cual no pudieron estar, o simplemente hoy no quisieron venir. Pero yo quiero invitarte para que cada día estés orando por los jóvenes, por los niños, porque si tú te das cuenta, la sociedad cambia cuando cambia la mente de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y luego nos quejamos y decimos, es que en mis tiempos eso no pasaba. Bueno, pero ahora no vives en tus tiempos, ahora vivimos en los tiempos de ellos y tenemos que cubrirlos en oración y ponerlos en las manos de Dios para que ellos no cambien. Y el día de mañana, cuando ellos formen sus hogares o sean profesionistas, puedan tener hogares que amen a Dios. Así es que extiende tus manos y vamos a orar por ellos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por nuestros juniors. Señor, bendíceles, ayúdales, guárdales. Padre, el mundo los bombardea con mensajes, con atractivos, pero Padre, yo te pido que los cubras con tu sangre preciosa. No solamente a nuestros juniors, también a los jóvenes, a los niños, Señor, que ya están en su salón. Padre, que haya, Señor, alrededor de ellos una cubierta, Señor, que no permita que el mundo los engañe, sino que ellos puedan en realidad tener una convicción de amarte, de obedecerte y de tener temor, Señor, en su corazón. Ese temor, Padre, que no permite cometer pecado. Señor, en tus manos les ponemos, y gracias por estos juniors. Gracias por su maestro, Señor, que hoy estará dando clase a ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar a tu salón. Y bueno, pues creo que hoy todos son de casa. Hoy quiero hablarte sobre cómo reconocer la voz de Dios. Y yo creo que cuando tu hijo te llama por teléfono, inmediatamente reconoces, independientemente de que hoy los celulares te pueden decir quién te está llamando, tú reconoces que es la voz de él.
O sea, no lo ves, pero sabes que es Él. Reconoces la voz de un amigo, reconoces la voz de alguien con quien tú tienes comunión, con quien tú tienes amistad, y lo reconoces inmediatamente. Seguramente cuando tú vienes entrando a la iglesia, te das cuenta quién está cantando porque reconoces la voz. Todavía no llegas, pero ya sabes quién está cantando. Si llegas en el tiempo de la prédica, ya sabes quién está predicando porque reconoces la voz. Ese es algo que los seres humanos tenemos, o los seres vivos, porque cuando tú llegas a casa y tienes mascotas y le hablas a la mascota, reconoce tu voz, sabe que tú eres y sale corriendo para recibirte o sale corriendo para no verte, ¿ah? Porque reconoce tu voz. Yo recuerdo, teníamos un perrito cuando yo era niño, y cuando llegaba mi papá, el perro, o sea, sí salía a recibirlo, pero se le aventaba porque tenía ganas de morderlo, o sea, siempre tuvieron un pleito peleado mi papá y el perro, siempre. Pero cuando uno le hablaba, el perro sabía que tenía que obedecer. Y digo uno porque era mi perro y a mí me obedecía, más que a todos los demás. Pero ¿cómo reconocer la voz de Dios? El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, dice, y hay un pasaje muy, muy pequeñito, que es este verso, y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Qué te parece si hoy nos aprendemos este pasaje bíblico? ¿Sí? A ver, mi derecha, 1, 2, no, ya lo quitaron, ¿ah? Ahí está, ok, 1, 2, 3. Pues ¿a qué jugamos, hombre? A ver, entonces abran sus Biblias, pues. ¿Ya ven por qué hay que traer Biblia? Porque puede fallar el celular, puede fallar acá la pantalla, pero la Biblia, esta, no falla. ¿Sí? Juan 10, 27. ¿Estamos listos? A ver, 1, 2, 3. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Otra vez, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. ¿Habrá alguien que diga, ya me lo aprendí? A ver, ¿quién dice yo? ¿No? ¿Nadie? ¡Qué bárbaros! A ver, otra vez. 1, 2, 3. Ok. Jesús está hablando a sus discípulos y está diciéndoles la forma en cómo Dios reconoce la voz de los que platican con Él. Y pone el ejemplo o la parábola en donde el pastor le habla a sus ovejas y las ovejas reconocen que es la voz de su pastor y acuden a donde Él está. Entonces, hay algo interesante que podemos encontrar en cómo es que Dios o Jesús reconocía la voz de su Padre, ¿sí? Porque lo importante es sí que Dios reconozca tu voz, pero también es importante que tú reconozcas la voz de tu pastor, que tú reconozcas la voz de Dios, porque a veces pensamos que Dios nos está hablando y la verdad es que quien te está hablando es Satanás, ¿sí? El Señor lo reprenda, es el mundo o es tu carne o mi carne la que está hablando. Y a veces pensamos y decimos, es que Dios me dijo. Y la verdad es que Dios no te ha dicho nada. Quien te ha dicho es Satanás, es el mundo o tu carne, y tú confundes la voz de Dios porque no conoces la voz de Dios. Y mira, quiero pedirte que vayas a Mateo capítulo 16. Ahí no lo van a poner en la pantalla porque no tiene para que lo pongan. Mateo capítulo 16. ¿Sí? Ya lo pusieron. Quítamelo de ahí, por favor. ¿Sí? Ahí está, sí. Bueno, contreras ustedes. El que les pido no lo ponen y el que no lo ponen. Bien,
Mateo capítulo 16, ahí en el verso 21 en adelante, ¿sí? Te voy a ir parafraseando. Jesús les dice a sus discípulos, verso 21, les dice que Él es el momento en que tiene que sufrir, va a ser apresado, tiene que morir, pero les dice, pero voy a resucitar. Les está dando indicaciones de los acontecimientos que van a suceder. Y Jesús les dice, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera de una manera cruel, pero también, escuchen, voy a resucitar al tercer día. Y entonces encontramos a Pedro, que con muy buenas intenciones, en el verso 22 le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mira, eso suena bien. Eso parece que es una voz a la cual se tiene que escuchar. Pero encontramos que Jesús se voltea a donde está Pedro y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña estos versos? Capítulo 16 de Mateo, versos del 21 en adelante. Lo que nos enseña son algunas características que Jesús sabía cuando su Padre le hablaba. Es decir, Él no se confundía de voz. Parecía que había buenas intenciones, que lo que Pedro le decía era correcto, pero Jesús sabía que quien estaba hablando no era Dios, no era su Padre, tampoco era Pedro, pero era Satanás utilizando la voz de Pedro. Y lo primero que tú y yo debemos de ver cuando Dios habla a tu vida o a mi vida, cuando tienes una palabra profética, ¿cuántos les han dado una palabra profética? Bueno, lo que tú tienes que ver, lo primero es si la palabra profética que te están dando es consecuente con las Escrituras. Es decir, una palabra profética, un profeta, escúchame bien, jamás va a ir en contra de lo que dice la Biblia. Jamás. O sea, va a ir siempre de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Y en estos tres versos, 21, 22 y 23, encontramos que efectivamente Jesús estaba profetizando que iba a sufrir, iba a morir, y esto ya había sido profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. Entonces, lo que él estaba diciendo era de acuerdo a la palabra de Dios, era consecuente a las Escrituras, sí. Sí era consecuente. Jesús no estaba inventándose algo. Jesús estaba diciendo que la profecía de Isaías en él se iba a cumplir y que estaba a pocos días de que ésta se cumpliera. Número 2, entraba en conflicto con la sabiduría humana y la afirmación de Jesús. Sí estaba entrando en un conflicto. Jesús sería muerto y resucitaría al tercer día, pero Pedro no lo podía entender. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra y tú no puedes entender y dices, es que no entiendo cómo es esto? No necesitas entender, lo que necesitas es creer que Dios te está hablando. Porque si a mí me hubieran dicho hace 20 años que empezamos el pastorado, que yo iba a estar en este lugar, no se las hubiera creído. O sea, no. Jamás se los hubiera creído. Pero hay algo que puedo
ir viendo que lo que Dios me fue enseñando y mostrando a través de palabras que me fueron dadas y a través de sueños que Él me dio, pasando los años yo me daba cuenta y decía, esto yo ya lo había visto. Recuerdo que estando todavía en Pachuca, antes de irnos para Estados Unidos, yo en visión vi una casa grande, vi paredes pintadas de azul y vi una casa muy grande en donde yo iba a vivir. Y cuando llegué a Estados Unidos, pensé que allá iba a ser la mansión y allá mi habitación era la sala y mi cama era un sofá cama. Y sí, vivimos no un día, no una semana, sino tiempo. Pasó el tiempo, casi un año, o más de un año pasó. Y cuando llegamos a Tula, que viajábamos, era 1 hora y cacho lo que nos hacíamos en carro. Viajábamos todos los jueves y todos los domingos, y cuando había cosas que hacer en la iglesia viajábamos y hacíamos más de 1 hora. Y nos dimos cuenta que no era bueno estar así. Y entonces pedimos a la iglesia que buscara una casa, la encontraron y cuando yo entré a esa casa que ya la rentamos, tenía las paredes azules y como yo la había visto hacía más de un año. ¿Sabes por qué? Porque Dios te habla, pero tú tienes que creerle y esperar. Él no te va a decir algo para que lo tengas en este momento. ¿Entra en conflicto tu vida? Sí. Yo entré en un conflicto cuando yo vi la casa en mis sueños y cuando vi mi realidad en Estados Unidos dije, ¿y dónde está el Dios que me habló? ¿Dónde está el Dios que me dijo, sí, que todo esto iba a suceder? ¿Dónde está ese Dios? Pero sabes, nuestra mente, nuestra sabiduría humana entra en conflicto muchas veces con la palabra que Dios te está dando. Chocaba con los deseos carnales de Pedro, lo que Jesús había dicho. Sí, Pedro se veía como el hombre que iba a estar muy cerca de Jesús. Además, Jesús le había dicho que a él le iba a entregar las llaves de la iglesia, que sobre él, sobre esa roca, él entendió que se iba a fundamentar su iglesia. Sin embargo, Jesús no estaba diciendo eso. Lo que Jesús estaba diciendo es que a través de Pedro se iba a abrir el mensaje, la palabra de Dios para ser hablada en el día del Pentecostés, donde Pedro se levanta y habla con denuedo y con poder a los judíos y a los no judíos o los gentiles que llegaban a ese lugar. Y entonces dijeron, ¿cómo es posible esto? Están borrachos. Y Pedro dice, no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pedro es el que inicia o es usado para iniciar la iglesia de Jesucristo. No la de los últimos días, sino la iglesia de Cristo. Y cuando Pedro, eso él no lo podía entender, por eso es que Pedro entra en un conflicto cuando Jesús le está diciendo, espérame tantito, ya se me está borrando esto. Él entra en un conflicto porque yo creo que Pedro llegó a pensar, si Jesús muere, entonces, ¿en dónde voy a quedar yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y cuántas veces tú has pensado, cuando la palabra no ha llegado, esa palabra profética, ni siquiera se ve que pueda cumplirse, tú dices, bueno, y entonces, ¿es en serio? ¿Era real lo que Dios me estaba diciendo? Entramos en un conflicto, chocan nuestros deseos con lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Lo otro que sucedió en este pasaje bíblico es que desafió la fe de Pedro a lo que Jesús había dicho. Pedro había visto muchos milagros, pero Jesús resucitado. Pedro había visto ya cómo Jesús había resucitado a Lázaro.
Pedro había visto muchas cosas de lo que Cristo había hecho. Pero ese Cristo iba a morir. Y Pedro pensó, ahí se termina todo. Esto desafiaba su fe. ¿Estaría Pedro dispuesto a seguir a un hombre que decía que era el Mesías, que era el Cristo, pero que estaba a punto de perder la vida? Pedro tendría el valor de perseverar con Jesús, y realmente Jesús se levantaría de los muertos. No cabe duda que la voz de Dios exige valor, iglesia. No solamente es, Dios me dijo y entonces, pues ya Dios me dijo y Dios lo va a hacer. No, iglesia, se requiere fe, se requiere valor, se requiere que tengas la certeza y la seguridad de que tu mente no te traicione y entonces carnalmente pierdas lo que Dios ya habló para ti. Porque hay mucha gente que lo pierde porque duda de lo que Dios le ha dicho. Pero Jesús reconocía la voz de su Padre. Y él sabía que eso iba a acontecer. Y aunque Pedro con unas buenas intenciones le dice que eso no puede ser, Jesús reconoce que no es Pedro, que no es su padre, sino que es Satanás el que quiere evitar que Jesús muera en la cruz del Calvario. Y sabes que hay mucha gente que no ha tenido o no se ha cumplido la profecía, la palabra profética que Dios le ha dado, porque ha tenido miedo. No ha tenido la fe suficiente para creer que Dios le está hablando. Hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Cuál es la voz que tú escuchas? ¿Escuchas la voz de Dios o la de Satanás? Mira, Satanás se presenta como ángel de luz, junto con todos los atractivos apropiados. Es por eso que muchos creyentes son engañados o pueden ser engañados por Satanás. Porque Satanás nunca te va a presentar cosas malas. Jesús no nos engañó y él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no? Entonces, cuando viene aflicción a nuestra vida, la aflicción ¿cómo viene? Con enfermedad, con malas noticias, inclusive con la muerte alrededor de nosotros, con problemas financieros, con problemas sentimentales. Es decir, así es como llega la aflicción a nuestra vida. Y Jesús dijo, vas a tener aflicción. Pero termina de decir Jesús, pero confía, no tengas miedo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando tú estás con Cristo, cuando tú le crees a Él y vienen las aflicciones, tú sabes que Dios ya venció y por lo tanto tú y yo somos más que vencedores. Primera de Juan capítulo 4 versos del 1 al 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? No creerle a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Es decir, cuando dice probar no significa de qué. A ver, espérate, no sé bien. Y le sigues probando. No está diciendo eso. Está diciendo que los pruebes, ¿sí? Es decir, que los analices primero si lo que te están diciendo es de Dios o no es de Dios. Entonces, una profecía o una palabra profética cuando es dada
tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca va a contradecir la palabra de Dios. Nunca, jamás va a contradecirlo. Entonces, cuando te digan una palabra profética y va en contra de la palabra de Dios, el tal no es profeta. ¿Estás entendiendo eso? Y dice, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, iglesia, hay algo interesante que yo he observado dentro del ministerio que Dios me ha dado y me ha llevado. Yo me he dado cuenta que cuando oras por un endemoniado, ponme atención en esto, cuando oras por un endemoniado y tú dices, ya está libre porque ya, ¿cuántos saben que los demonios utilizan la voz de la persona y hablan los demonios? ¿Sí? ¿Alguno le ha tocado escuchar a un demonio hablar a través de una persona? ¿No? ¿Nadie? A ver, levanten la mano los que sí lo han escuchado a través de de una persona. Ok, bueno, entonces eso quiere decir que estoy hablando verdad, ¿sí? Y cuando el demonio habla, bueno, para empezar tú te das cuenta por dos razones. Una, los pocos pelos que tengo se te erizan, ¿no? Sabes que el que está hablando no es la persona. Y número dos, cambia el tono de la persona. O sea, cambia la voz. Y entonces te está hablando. ¿Quién? El demonio. Y tú sabes que es el demonio. O sea, te das cuenta que estás hablando con el demonio. ¿Sí? Entonces, cuando a nosotros nos ha pasado eso y oramos para que el espíritu maligno o el demonio salga de la persona, la Biblia dice que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. ¿Y qué crees? Sus demonios son mentirosos. Por eso ten cuidado. Si tú eres mentiroso, el demonio de la mentira anda en tu vida. No digas amén. Di ay y el Señor lo reprenda. ¿Sí? ¿Sí vas conmigo o no? Entonces, cuando estás hablando y está pasando esto, yo utilizando esta palabra, yo le pido a las personas que oren conmigo después de que creo que ya está libre. Y dentro de la oración, un demonio no puede pronunciar la sangre de Cristo. No puede. No puede. Y cuando estás orando, y en esa oración yo le digo, dentro de toda la oración le digo, por Jesucristo, por su sangre, soy libre. ¿Sabes qué hace la gente? Bueno, no la gente, el demonio dice, bre. Como los niños balbucean y no hablan la palabra. ¿Sabes por qué? Porque los demonios no pueden pronunciar el nombre de Cristo, ni pronunciar que son libres por Jesucristo. Y cuando la persona no puede hacerlo, tienes que volver a orar hasta que quede libre y pronuncie que por la sangre de Jesucristo es libre. Y esto es lo que la palabra nos está diciendo. La palabra nos está enseñando el día de hoy, y por eso es la pregunta: ¿qué voz estás escuchando? ¿La de Dios o la de Satanás?
Mira, a lo mejor tú y yo hubiéramos caído redonditos con Pedro, ¿no? Estás pasando por un problema serio o te profetizaron como le dijeron a Pablo, ¿sí? Cuando le dijeron, ¿de quién es este cinturón? Porque el dueño de este cinturón, y empezó a decir una serie de cosas que le iban a pasar al dueño del cinturón. No eran cosas buenas. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y por mi nombre van a sufrir. Y Pablo entendió que era una palabra que venía de parte de Dios, aunque lo que venía no era nada agradable. ¿Y qué crees? Se cumplió. Se cumplió la palabra. Número 3. Los efectos sobre otras personas. Cuando Dios habla, no solo tiene su interés en nosotros, sino también en su mente está las demás personas. Siempre obra para bien de todo el pueblo, de todo su pueblo. No es solamente para unos cuantos, sino Dios quiere bendecir a todo su pueblo, a toda su iglesia. ¿Sí? Esto tú lo debes de tener muy presente. Pero ¿cuáles son los efectos sobre otras personas cuando hay una palabra de parte de Dios o cuando Dios está hablando? Bueno, en primer lugar es la paciencia. Dile que está a tu lado, paciencia. Si no te entiende paciencia, dile dalai, dalai. Sí, paciencia, ¿no? Paciente, sé paciente. Mira, Satanás, pon atención, Satanás siempre buscará que actúes inmediatamente. O sea, te hace actuar y luego piensas. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que Satanás sabe que si tú te pones a orar, a pedirle a Dios, a tener paciencia para saber lo que tienes que hacer, seguramente vas a retroceder y no vas a hacer algo incorrecto delante de Dios. Entonces lo que Satanás quiere es que rápidamente tú actúes sin pedirle consentimiento a Dios. Él quiere que lo hagas ya, porque sabe que cuando tú lo haces inmediatamente, a Dios no le pides consentimiento. El Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sabes que cuando tú estás haciendo algo o vas a hacer algo y le pides a Dios que te diga qué hacer, Dios te va a dar una respuesta, te va a hablar. ¿Sabías eso? Pero cuando actúas inmediatamente, no le das chance a Dios de decirte qué hacer. Y después te arrepientes de lo que hiciste por las consecuencias que te pasan. Mira, Saúl perdió su trono por haber actuado apresuradamente. Samuel le indicó que debía de esperar en Gilgal. Primero de Samuel capítulo 10 verso 8 dice, hablando Samuel a Saúl: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Sabes qué hizo Saúl? No esperó y ofreció sacrificio a Dios. O sea, él ni siquiera tenía que hacerlo y lo hizo. Ofreció sacrificio. ¿Por qué razón? Porque él no supo esperar. Le dijeron, espera. Oye, qué complicado es esperar, ¿sí o no?
Yo no sé si tú has tenido impaciencia y has dicho, ya lo voy a hacer. Y en tu desesperación te has metido en problemas. ¿Cuántos se han metido en problemas por desesperados? ¿Sí? Bueno, testimonios después. Nada más pregunté dije que levantaran la mano. ¿Sí? Entonces, Saúl, decidió tomar en sus propias manos las riendas de la situación y preparó sacrificios para invocar el favor de Dios. Y apenas había realizado el sacrificio y apareció Samuel y le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? ¿Sabes qué hizo Saúl? Ofreció excusas. Los seres humanos somos bien rápidos para dar excusas, ¿sí o no? O sea, tú les preguntas algo, ni siquiera le estás preguntando eso y ya te están dando una excusa para justificar su actitud. Y ni siquiera le estás preguntando eso. Su imprudencia de Saúl lo descalificó para disfrutar de su reinado, que fuera heredado a su familia, que fuera prolongado y que fuera pacífico. O sea, perdió mucho en su impaciencia. Perdió el reino. El reino era herencia, ¿sí o no? Le fue quitado. Y es lo único que se habla de Saúl. Y le fue dado a David, que no era, bueno, sí había relación familiar, pero no era el indicado para ser el rey. Nehemías, el copero del rey persa Artajerjes, él contrariamente esperó pacientemente el momento oportuno de Dios, y esto fue con resultados gloriosos, porque él había escuchado por boca de los exiliados que habían vivido en Judá que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, y la Biblia nos dice que su rostro se entristeció. Nehemías capítulo 1 verso 4 dice: se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante de Dios de los cielos. O sea, ¿qué hizo Nehemías? Orar y ayunar y esperar pacientemente a que Dios le diera una respuesta. Y la Biblia dice que cuando Nehemías, el copero del rey, se presenta con el rey, ponme atención en esta escena cultural. El copero y cualquier sirviente del rey no podía llegar con cara triste delante del rey, porque aquel que llegara triste, el rey lo podía mandar matar, porque no podían llegar con cara triste. Y la Biblia dice que Nehemías llega ante el rey para llevarle la copa, y el rey se da cuenta que Nehemías está triste. Y le dice: Nehemías, ¿qué tienes? Porque tu cara dice que estás triste. Eso podía ser sentencia de muerte. Pero la Biblia nos dice que Nehemías no le dice en ese momento cuál es el problema, sino que espera el momento oportuno para decirle. Y cuando llega el momento oportuno, le dice al rey: Señor, estoy triste porque mi ciudad. Ahora, Nehemías era esclavo en ese lugar. Mi ciudad está destruida y yo quiero ir a reconstruirla. Cuando esperas en Dios,
La Biblia dice que el rey Artajerjes le dijo a Nehemías: ¿qué es lo que necesitas? Y él dijo: aguante tantito, aguánteme. Oró a Dios y después le pidió y le dijo: necesito madera, necesito, o sea, las materias primas para poderlo llevar. Y el rey le autorizó para que él pudiera llevar las maderas, las mejores maderas y las mejores cosas para ir y reconstruir la ciudad. ¿Sabes? Satanás nos motiva a comer, a beber y a alegrarnos, pero no añade que mañana moriremos y enfrentaremos juicio. O sea, si la gente supiera que después de una dosis de droga que se muera, va a estar delante de Dios en un juicio, la gente no lo haría. Si la gente se pusiera a pensar que después de fornicar o de adulterar va a ser enjuiciado si se muere, no lo haría. Pero Satanás quiere que actúes rápidamente. Cada vez que Dios habla, tiene en mente nuestro futuro, porque Él quiere que donde Él está, tú y yo estemos. Eso es lo que Él quiere. Y entonces Él hace que tú y yo nos preguntemos: si tomo esta decisión, ¿qué pasará con mi familia, con mi trabajo, con mi andar con el Señor? ¿Qué es lo que va a pasar? Estaba leyendo un libro, o estoy leyendo un libro, que se llama Cómo caminar con el Señor. Y quien lo escribe es un pastor de renombre. Y él menciona que un día, estando en el hotel donde había ido a dar unas conferencias, llegó y salió a la cafetería, se sentó, y frente a él estaba una joven muy guapa, así lo describe él, muy guapa y vestida de una manera atractiva o sensual. Y entonces ella se le acerca y le dice: ¿te parece que está bien el hotel? ¿Es cómodo? Y él le dice: sí, está muy elegante y muy tranquilo, muy confortable. Y ella le lanza otra pregunta y le dice: ¿y ya sabes que las habitaciones también son muy confortables? Él pensó que era una empleada del hotel y que le estaba haciendo una encuesta. Y él le dice: bueno, aún todavía no subo, pero me supongo que sí, por el tipo de hotel en el que él estaba. Entonces la muchacha le dice: bueno, si tú gustas, yo te puedo dar los servicios que tú quieras en la habitación. Y él dice que de momento el diablo, la voz de Satanás, le dijo: estás solo, nadie te conoce, nadie va a saber nada. Estoy hablando de un pastor, no estoy hablando de alguien más. Y entonces él volvió en sí, se levantó y le dijo: muchas gracias, y se fue. Y después se enteró que ese hotel estaba en la zona rosa de esa ciudad y que en ese hotel precisamente muchas jóvenes prostitutas elegantes eran las que trabajaban allí. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que el enemigo siempre va a buscar hablarte diciéndote que no pasa nada, que no sucede nada, que nadie se va a dar cuenta. Pero ¿sabes?
Cuando tú piensas en ti mismo, es porque Dios no te está hablando. Pero cuando tú piensas en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, en lo que puede traer esta acción que tú hagas, entonces Dios te está hablando. Porque Dios te está diciendo, hey, ten cuidado, no lo hagas. Vas a echar a perder los años de matrimonio, vas a echar a perder tus hijos, vas a echar a perder tu ministerio, vas a echar a perder los años que tienes en el camino del Señor. Paciencia. ¿Qué más? Considerar las consecuencias. Si Abraham hubiese considerado las consecuencias de sus relaciones con Agar, no habría aceptado los ruegos de Sarai para tener un hijo con su sirvienta. No lo hubiera hecho. Si David hubiera considerado la severidad de Dios en cuanto a la disciplina con él, por encima de sus intereses sobre Israel y Judá, porque David quiso censar a Israel. Y Dios le dijo, no lo hagas, a través de su general. No lo hagas. Y él dijo, se va a hacer. Si él hubiera pensado en eso, no habría levantado el censo. ¿Sabes? Satanás quiere que tú tomes decisiones inmediatas sin considerar las consecuencias que esto te puede traer. Él quiere que lo hagas de inmediato. Al fin nadie lo ve. Al fin nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. Sí pasa, y pasa mucho, porque puedes perder la vida eterna. ¿Qué más? Los efectos sobre otras personas. ¿Ya vimos? Paciencia. Considera las consecuencias. 3. Consejos piadosos. Con frecuencia Dios nos insta a procurar el consejo de otras personas. Cuando lo hace, quiere que tú y yo estudiemos o analicemos o reflexionemos el estilo de vida de la persona con la cual vamos a recibir consejos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Capítulo 20, verso 5 de mismo Proverbios dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Hey, ¿estás teniendo problemas matrimoniales? Fíjate a quién le pides consejo. No le pidas consejo a la persona que ya fracasó en su matrimonio. No le pidas consejo a quienes están divorciados. No le pidas consejos a quienes ya abandonaron a sus hijos. No le pidas consejo si es un problema de trabajo. No le pidas consejo a alguien que en un año ya estuvo en 5 o en 6 trabajos, que no puede ser estable. A él no le pidas consejo. Pídele consejo a una persona que en realidad pueda ser autoridad para que tú puedas entender y comprender que lo que te está diciendo es sabio. Tú no le puedes pedir consejo a alguien de cómo llevar tu matrimonio cuando ha fracasado en su matrimonio o está fracasando en su matrimonio. Tú no le puedes pedir consejo a alguien que ha cometido fraude en su trabajo. Tú no puedes pedirle consejo a él a menos que Dios ya lo haya cambiado y haya sido restaurado.
y que ahora sea una autoridad. Pero mientras tú no puedes pedirle consejo a cualquier persona. Por eso la Escritura nos dice que como aguas profundas son el consejo. Y es a quién tienes que pedirle consejo. Sí, a quien más confianza le tengas, pero a quien sea una autoridad de acuerdo a tu necesidad y a la decisión que quieres tomar. Si no, no pidas consejo. O busca a otra persona. O sea, ¿qué te va a decir una persona que ha transado y que es tranza? Pues que trances, ¿o no? O sea, si todos lo hacen, hazlo tú. Aquí todos tranzan. No, a él no le pidas consejo. No le pidas consejo a una persona que siempre llega tarde, cómo hacerle para llegar temprano. Nunca te va a decir cómo hacerle, siempre va a llegar tarde. No le pidas consejo a una persona que siempre miente, porque te va a mentir cuando dé el consejo. Tienes que pedirle consejo a alguien que sea una autoridad, para que tú puedas, en realidad, hacer lo que te está diciendo. Bueno, además de que yo me he dado cuenta que mucha gente que me ha pedido consejo hace lo que le da su regalada gana y me hace perder tiempo. Pero no he aprendido, sigo dando consejos cuando me lo piden. ¿Qué más? Crecimiento espiritual. Es decir, los efectos sobre otras personas. Entonces, paciencia, considera las consecuencias, consejos piadosos y crecimiento espiritual. Dios nos informa y Él nos ha ordenado y predestinado para ser hechos conforme a su imagen y semejanza. ¿Sí? O sea, eso dice la Biblia. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Bueno, Satanás rompió ese esquema e hizo que el hombre fuera echado de la presencia de Dios, y ahora todos nosotros vivimos y actuamos de una manera carnal, y por eso somos pecadores por naturaleza. ¿Sí? Porque el hombre fue desechado, fue echado, más bien dicho, o sacado de la misma presencia de Dios. Pero, escúchame bien, Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, quien resucitó al tercer día de entre los muertos, ese Jesús es el que ahora nos hace que tú y yo podamos tener un crecimiento espiritual, y que, si bien es cierto, el pecado nos separó de Dios, Cristo nos une a Dios. A través del sacrificio de Jesús, tú y yo, o el puente de la comunicación, está restaurado y tú y yo podemos tener comunión con Dios. Esto significa que tú y yo, Dios nunca nos pedirá que hagamos algo o pensemos algo que nos pueda hacer retroceder espiritualmente. Jamás. O sea, si alguien te dice, no, no pasa nada, no, sí pasa, y esa voz no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Si lo que voy a hacer o lo que alguien me está aconsejando me ayuda a crecer espiritualmente, Dios está hablando. Pero si lo que voy a hacer o lo que me están aconsejando me aleja de Dios, hey, no te está hablando Dios. Porque Dios no quiere que tú te alejes. Dios quiere tener comunión contigo todo el tiempo y en todo momento. Él jamás quiere alejarse de ti. ¿Sabes cuál es el problema del hombre? Que el hombre se aleja de Dios. Pero Dios nunca se aleja del hombre. Él está ahí listo, Él está presto. Hay un canto que se llama
las 3 etapas de la vida. Y ese canto dice que una mañana, Jesús tocó al corazón de un joven. No se los va a cantar porque no recuerdo bien la tonada, además no quiero que me inviten los de la alabanza a cantar, ¿sí? Pero dice que una mañana Jesús llegó y tocó al corazón de un joven. El joven abrió la puerta de su corazón y le dijo: Jesús, soy muy joven y tengo muchas cosas por delante. Lo siento, no puedes entrar a mi corazón porque quiero realizarme como persona. El canto sigue diciendo: una tarde Jesús llegó al corazón, abrió la puerta de su corazón, dijo: Jesús, mira, estoy en la plena etapa de mi vida. No puedo dejarte entrar en mi corazón porque ahorita tengo tantas cosas. Mira, en mi trabajo me va bien, mi familia, todo va funcionando muy bien. Así es de que discúlpame, Jesús, pero no te puedo dejar entrar en mi corazón porque me vas a distraer de lo que yo estoy haciendo. Y dice que Jesús se retiró en silencio. Y el canto vuelve a decir: una noche Jesús llamó a mi corazón. Y cuando él abrió la puerta, vio a Jesús nuevamente y le dijo: Jesús, entra ya. Mi corazón está sediento, está hambriento de ti. Si lo hubiera hecho cuando era joven, pero te desprecié. Hoy entra a mi corazón. Hoy necesito que estés conmigo. Y el canto dice que Jesús entró a su corazón, cenó con él y vivió con él. Iglesia, este canto menciona: no necesitas ser viejo para dejar que Jesús entre a tu corazón y sea parte de tu vida. Desde joven hazlo, porque sabes, Él siempre ha querido que tú crezcas espiritualmente. Y por último, la paz. Cuando Dios habla, la verdad es que la tranquilidad y la paz muchas veces no se da inmediatamente. Lo que se da es conflicto y lucha. Pero cuanto más escuchamos a Dios, cuanto más estamos seguros que Dios está hablando a nuestra vida a pesar de los problemas que hay en este momento, tanto mayor es la paz y la tranquilidad que hay en nuestro espíritu. Porque aunque tú ves que todo está en caos, tú sabes que Jesús está ahí contigo. Tú sabes que no estás solo. Tú sabes que Él puede hacer algo. Y esa escena de cuando los discípulos están en la barca y el mar es turbulento, la lluvia es implacable, parece que la barquilla está a punto de hundirse. La Biblia nos enseña que Jesús, caminando en la turbulencia, en la tempestad, está ahí a tu encuentro para decirte: no tengas temor, yo estoy aquí contigo. Y solamente lo único que Jesús quiere es que tú le digas: Señor, si tú estás en medio de esta tormenta conmigo, haz que yo vaya a ti. Y Él te va a decir: ven, aquí estoy contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Solamente ten fe y créelo, porque yo estoy aquí contigo. Y en medio de la turbulencia y en medio de la tormenta, tú te puedes bajar de la barquilla, de tu yo personal, de mi intelecto, de mis fuerzas, y decir: Señor, yo ya no puedo más, necesito que tú tomes el control de mi vida. Y cuando tú y yo lo hacemos, escúchame bien, la paz de Dios y la tranquilidad de Dios se vuelve y se torna en una calma total, en una bonanza en tu vida. Y
muchas veces, aún los problemas se terminan porque Dios está contigo y estás escuchando la voz de Dios. Filipenses 4:7 dice que esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la gente no entiende cómo es posible que estás en una turbulencia en la vida de conflictos, de problemas, y en tu corazón hay paz. La gente no lo entiende. Pero sabes, tú sí lo entiendes, porque sabes, y no solamente sabes, sino sientes que no estás solo, que Dios está contigo en medio de la turbulencia, en medio del mar embravecido. Dios allí está. Es una paz que nos rodea como una fortaleza. Es una paz que nos libra de toda ansiedad. Es una paz que nos libra de todo temor y frustración. ¿Sabes? Esa es la paz que Dios da. Pero esa paz se obtiene solamente cuando hay obediencia a Dios. Cuando una persona es desobediente a Dios, no puede tener la paz de Dios, porque está alejado de Dios. Mira, hay mucha gente que puede creer con la mente, pero no cree con su espíritu para ejercitar su fe. Y lo que tú y yo necesitamos es creer, no solamente con la mente, sino creer con el espíritu de que Dios está con nosotros. Quiero terminar. Jesús nos enseña cómo conocer la voz del Padre. Esto debe de ser consecuente con la Biblia. Nos puede poner en conflictos con nuestras ideas humanas, puede chocar con nuestros deseos, desafiar nuestra mente, pero se requiere valor para actuar en fe cuando Dios te da una palabra. Ten cuidado de identificar la voz que escuchas. Tú debes de probar si lo que estás escuchando es la voz de Dios o la voz de Satanás. Y por último, cuando Dios habla, su interés, el interés de Dios está en mí y en los demás. Él se interesa en mí, en mi familia y en la iglesia. Cuando no es la voz de Dios, solamente se interesa en ti. No importa lo que les pase a los demás. Siempre debes de recordar que debemos de actuar con paciencia como Nehemías, considerar las consecuencias y no actuar como Abraham y David, escuchar consejos de personas que son autoridad en el área que tú tienes necesidad. Considerar siempre que lo que vamos a hacer y o estamos haciendo me ayuda a crecer espiritualmente. Si lo que estás haciendo te está alejando de Dios, no es la voz de Dios. Y por último, aunque haya conflictos en tu vida, tú puedes experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y termino con dos preguntas, iglesia. La primera es: ¿conoces la voz de Dios y lo sigues? Y la segunda pregunta es: ¿Dios te conoce a ti? Porque la Biblia dice que en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre. Y Él dirá: no te conozco, no
no te conozco. Yo quiero invitarte, iglesia, para que reflexiones y que en realidad tú y yo podamos tener esa comunión con Dios, y que cada día podamos apartar un tiempo para tener comunión con Dios. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero lo que sucede alrededor nuestro a mí me duele. Mis hijos ya están grandes, y hoy en la oración les decía, vamos a orar por las familias y vamos a dar gracias por las familias. Y hoy yo le daba gracias a Dios y le decía, Señor, te doy gracias porque aunque mi familia está distante, estamos unidos porque todos te servimos. Mis yernos, mi yerno, mi nuera, mis nietos, mis hijos, todos servimos. Cada uno en la iglesia donde Dios nos ha puesto, pero todos servimos. Pero ¿sabes qué me duele? Ver jóvenes, ver niños que Satanás ya los ha tomado y que ya no, parece que no tienen opción. Y yo te pregunto, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando en tu familia? Y sí, te puedo decir, tengo sobrinos que están pasando por problemas difíciles, y algunos conocen de las cosas de Dios, pero tienen sus aflicciones, y de momento sienten que Dios no los escucha, y tenemos que ponerlos en oración y estar orando por ellos, intercediendo por ellos. Pero yo te pregunto, tu familia directa, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos directos, ¿cómo están? Y parece que llevamos una vida tranquila y sin problemas. Iglesia, yo quiero invitarte para que en realidad tomes en serio que es el tiempo en que tienes que interceder por tu familia. Intercede por tus hijos. Aunque mis hijos ya están grandes, yo sigo orando por ellos. O sea, no creas que yo ya los dejé y dije, bueno, ya ellos solitos. No, yo sigo orando por ellos. Yo te pregunto, ¿tú oras por tus hijos? ¿Oras por tus yernos, por tus nueras? Pastor, perdón, ni se casan. No importa, ora por ellos, para que encuentren algo bueno. Como dice la Escritura, bueno, agradable y perfecto. Pero tú ora para entregar algo bueno, agradable y perfecto. No quieras orar cuando ya están casados y empiezan a tener problemas. Ya te tardaste. Desde ahorita ora por ellos. Yo estoy orando por mis nietos, por los que ya están y por los que todavía vienen. Y ya tengo un nieto que, no sé, 10 años a lo mejor y esté casado. Si Dios me presta la vida, veré un tataranieto. Y tendré que empezar a orar ya, no por mis bisnietos. Pastor, por sus bisnietos, sí. Porque lo que yo quiero y lo que le pido a Dios es que mi descendencia sea una descendencia que le sirva, que lo ame y que siempre esté en sus caminos. Iglesia, ponte de pie y quiero invitarte para que hoy, en este día, tú puedas orar por tu descendencia. ¿Sabes? Parece que los días
lejos de ser mejores, parece que son peores. Y la gente no quiere de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Que la gente no quiere de Dios. Siente que está bien porque ya aceptó a Jesús como su Salvador personal y ya no necesita más. No, iglesia, cada día necesitamos más de Él. Cada día necesitamos estar conectados a Él. Yo quiero preguntarte, ¿cada cuándo cargas tu celular? ¿Cada cuándo? Y cuando se te olvida cargarlo, ¿cómo te pones? ¿Cómo te pones? Entras en una crisis de pavor. O cuando olvidas tu teléfono y no lo llevas y lo dejaste en casa y ya vas 5 cuadras adelante, te regresas por él. ¿Sí o no? Iglesia, que así como amas tu teléfono, ames a Dios y te comuniques con Dios. Empieza a hacer tu propia oración. Hoy no te voy a guiar yo en una oración. Ya te dije, tus hijos, tu trabajo. No sé qué es lo que tú necesites, pero dile a Dios: Padre, aquí está tu iglesia y tú sabes cuál es la necesidad de cada uno. Tú conoces su corazón. Padre, tú sabes si hay aflicción, si hay pensamientos, Señor, en los que quizás han dicho no vale la pena ya seguir. Quizás haya alguien que haya o esté pensando ya no seguir adelante. Pero Padre, yo te pido para que seas tú el que hables y que hoy, Señor, cada uno podamos en realidad buscar más de ti. Y que los que ya estábamos haciéndolo, busquemos más de ti todavía, Señor. Padre, porque necesitamos tener comunión contigo. Señor, no es que algunos no te deseemos, sino es que nos hemos llenado de actividades y pensamos que no tenemos tiempo. Pero Padre, ayúdanos, que seas tú el primer lugar en nuestra vida, que seas tú el primer lugar, Señor, en nosotros. Quiero escuchar tu voz cada día, Señor. No quiero equivocarme, sino quiero escuchar tu voz en todo tiempo y en todo momento. Padre, aquí hay matrimonios, padres de familia, y yo te pido, Señor, para que juntos renueven fuerzas, Señor, y reclamamos a sus hijos para Cristo. Reclamamos a sus nietos para Cristo. Señor, reclamamos a sus yernos, a sus nueras para Cristo. Padre, que podamos confiar de todo tiempo y en todo momento en ti. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú harás. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú obras. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado a nuestra vida. Padre, gracias por las familias el día de hoy que están reunidas. Y, Señor, te pedimos por las familias, Señor, que no vinieron, Padre, para que redargullas en su corazón y ellos puedan tener la necesidad de buscar de ti. Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, en tus manos benditas nos ponemos, Rey. Y te doy gracias porque yo sé que tú obras. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú eres con nosotros y cuidas de nosotros. Padre, gracias. Bendice a nuestros jóvenes. Señor, bendice a nuestros juniors, a nuestros niños. Padre, que ellos puedan tener en su mente y en su corazón tu palabra. Señor, y que nada los mueva en su fe, sino que puedan ser sólidos en tu palabra.
que puedan fundamentar sus vidas en tu palabra, Padre, para que cuando sean grandes, cuando tengan que tomar decisiones, Señor, lo hagan confiados en tu palabra y sabiendo que tú hablas a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Podemos tener los anuncios?